hablaremos acerca de un tema de vital importancia para nuestro país y por ende para nosotros, la población, ya que todos sabemos que la economía peruana ha crecido, que la economía peruana se encuentra en su apogeo y que a comparación de otros años se vive mejor. Pero, ¿qué pasaría si existiera o hubiera otra crisis internacional? ¿Le afectaría a nuestro país? ¿Se vería afectado? ¿La economía del Perú caería? Porque si nuestra economía ha crecido es debido a muchos factores que han permitido que crezca. Una es la de las exportaciones por los tratados de libre comercio que se han ido firmando o suscribiendo con otros países, con infinidad de países. Aparte de ello es que se han generado, se han promovido o realizado programas con la finalidad de hacer conocidos ciertos productos netamente peruanos que en otros países no se, no se pueden encontrar. Y además de que son únicamente peruanos, también tienen propiedades beneficiosas para la salud. Por ello, son comprados por el extranjero. Pero si uno de estos países que compra nuestros productos entrara en crisis, ¿de qué manera le puede afectar a nuestro país? Porque definitivamente ya no podría comprar las mismas cantidades que teniendo una economía estable. Por ello, nuestra pregunta es, y a la vez nuestro tema es, ¿cuáles son las posibilidades y limitaciones del Perú para enfrentar una nueva crisis financiera internacional? Por ello, daré a conocer dos acontecimientos que marcaron la historia, que fueron muy populares y que dejaron marca, los cuales son la gran dispersión de los años 30, que es una crisis económica que se originó en los Estados Unidos, pero también se la conoce como la crisis del 29, ya que en ese año se inicia, pero sigue avanzando hasta la década de los años 30 y hasta inicios de la década de los años 40. Y es que primero se inicia en Estados Unidos y luego se expande a diferentes países. Y por ende se dice que esta crisis afecta a tantos países ricos como países pobres. Pero ¿qué es lo que se percibe? ¿Cuál es la situación que se percibe de Estados Unidos en ese momento? La primera es que se ve perjudicada la renta nacional, así como también los ingresos fiscales. La, los precios bajan, el desempleo aumenta de una manera sorprendente, aproximadamente de un 50 a un 66%. La industria más afectada es la de la industria pesada, así como la de, así como la de la construcción y la agricultura. Pero después de unos años, como ya se había expandido, Estados Unidos empieza a levantarse. Estados Unidos empieza a pasar de este mal momento y como Europa en este caso ya estaba afectada, Estados Unidos como que empieza a rechazar las importaciones de Europa
y entonces las frena y, se encontraba así. Como se sabe, Estados Unidos es uno de los países con mayores reservas de oro. Tenía y empieza a realizar préstamos hacia Europa gracias a esta reserva que este país tenía. Es tan fuerte Estados Unidos, es un país que se concentra tanto que si este entra en crisis genera todo un problema hacia los diferentes países y hasta otros continentes. Otra crisis muy sonada, muy importante, fue la crisis de la eurozona o la crisis del euro que se dio en los años 2010, donde se vio afectado a 16 estados de Europa. Se rumorea que esta crisis inicia tras la deuda que tenía Grecia, que, eh, que luego se va también hablando de países como Irlanda, España, Italia. Afecta a estos países, pero por qué se da esta crisis? Por el gran nivel de deuda de Grecia, por el fácil crédito que ellos daban. Para ellos el crédito era muy fácil, aparte las burbujas inmobiliarias, la globalización financiera y los desequilibrios comerciales. Y empiezan a entrar más países en esta crisis, como es Francia, es Bélgica y Alemania. Y los países insisten en que es obvio que insisten en que ya los inversionistas tenían miedo al entrar a esos países en invertir en estos países en la situación en la que se encontraban. Pero una crisis puede volver a darse. Pero tanto el BCR como otros especialistas señalan que no, que el Perú en una crisis financiera internacional se mantendría estable. Esto se debe también porque manifiestan que el Perú posee el 80% del PBI mundial. Aparte de ello es que el Perú ha crecido en tasa promedio anual de 6,74%. Además, los TLCs son factores muy importantes para nuestro país porque en los últimos años no solamente se han preocupado en firmar TLCs tanto con Europa y con Estados Unidos, sino que también han buscado nuevos mercados como el de Asia y el de América Latina, en otros países de América Latina. En Asia, dos grandes posibilidades son las de China y la India. En BCR señala que China tiene una desacelerización económica muy poco probable. Entonces es un país con grandes posibilidades también. Además de ello es que hasta ahora se siguen firmando con estos países, ya que si tanto Europa como Estados Unidos son muy propensos a sufrir una crisis económica, no solamente se está dependiendo de ellos, sino también se dependen de otros países. Además, el, el presidente señala que se están invirtiendo en programas para jóvenes
incentivando o promocionándoles la importancia de exportar, y eso se está haciendo en todo el Perú, tanto en Lima como en provincias, para que más o menos se tenga una idea. Además de ello, señala que el Perú tiene una deuda externa manejable. Otro aspecto importante es las amplias reservas internacionales netas. Además de tenemos grandes posibilidades en exportar minerales, ya que los minerales que Perú exporta es el plomo, el oro, la plata, el cobre, el zinc, y en todos los minerales que se exporta estamos entre los 10 primeros de países exportadores y productores de minerales. Además de ello, los productos que más exportamos es el mango, el que se exporta a países bajos y a los Estados Unidos, el, el camu camu al país, a China, las paltas, los plátanos, entre otros productos. Entonces, aparte de ello, señalan que la economía peruana se encuentra supervisada, muy supervisada ante una situación así. Es decir, que ante una situación como estas, el Perú tendría herramientas o tendría formas de controlarlo, porque está siendo muy bien supervisado.